Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Tarre y la clase de hoy es acerca de válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide es la cardiopatía congénita más frecuente. Va a estar presente en el 1 al 2% de la población, siendo más prevalente en hombres en un 70 o un 80% de los casos. Es una patología genética con alteraciones en el desarrollo del corazón y la aorta. Se presenta como herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta y expresión de diferentes fenotipos entre miembros de una misma familia. Se recomienda realizar screening ecocardiográfico en los familiares de primer grado del caso índice. Se puede asociar a otras malformaciones como aneurismas de la aorta ascendente, coartación de aorta, disección de aorta. En un 40 o un 50% de los pacientes con coartación aórtica tienen una válvula aórtica bicúspide. Y el riesgo de disección aórtica en los pacientes con válvula aórtica bicúspide es 5 a 9 veces mayor. ¿Cómo la podemos clasificar? Antes existía esta clasificación del 2007 de Sievers y Smith, que clasificaba la válvula aórtica bicúspide de acuerdo al número de RAFes que tenía, siendo el tipo 0 el que no tiene RAFE, el tipo 1 un RAFE y el tipo 2 dos RAFes. Además de esta, existían otras clasificaciones por tomografía, por resonancia, incluso otras que indicaban pronóstico. Pero, para hablar todos un mismo idioma, el consenso se realizó una declaración del Consenso Internacional sobre la nomenclatura y clasificación de la válvula aórtica bicúspide congénita y su ortopatía con fines clínicos, quirúrgicos, intervencionistas y de investigación, realizado en 2021, que la clasificaba de una forma diferente, indicando que existe un espectro anatómico de válvulas donde tenemos en primer lugar la válvula bicúspide verdadera, que puede ser, presenta, perdón, dos senos y dos valvas, generalmente en un 5 o un 7% de los casos. Cada valva va a ocupar la mitad de la circunferencia. En este grupo de válvula bicúspide no existe RAFE, ya que no va a haber fusión de las valvas. Existe un ángulo comisural que representa 180 grados y la podemos clasificar en dos tipos. Lateral, que es la imagen de la izquierda, donde va a presentar una coronaria en cada seno, y el grupo anteroposterior, donde puede ser de dos tipos. El 2A, donde va a haber una coronaria en cada seno, y el tipo 2B, donde va a haber ambas coronarias del mismo seno. En este video podemos ver una válvula aórtica bicúspide sin RAFE de tipo lateral. Tenemos en el segundo grupo el tipo de válvula aórtica bicúspide que inicialmente era una válvula aórtica tricúspide, pero que por algún motivo se fusionaron dos valvas. Este es el grupo de las valvas fusionadas, que es el más frecuente, se presenta en un 90% de los casos. Va a presentar tres senos y dos valvas. Estas van a ser de diferentes tamaños y forman diferentes ángulos y generalmente se asocia a estenosis aórtica. Se puede clasificar de acuerdo a dónde esté la fusión en qué valva. Si la fusión es de la valva izquierda con la derecha, es el 80% de los casos. Esta se asocia a mayor frecuencia de aortopatía y valvulopatía, y está muy presente en el síndrome de Turner y el complejo de John. Tenemos también la fusión de la valva derecha y la no coronariana, presente en el síndrome de Down, y van a presentar mayor disfunción valvular. Y el último grupo, la fusión de la valva coronariana izquierda y la no coronariana, que es muy rara. Y tenemos el último grupo de válvula aórtica, que era inicialmente tricúspide, pero que se fusionó solo un pedacito, o fusión parcial o bicúspide frustra. Esta va a presentar tres valvas simétricas, tiene una apertura triangular en comparación con los otros grupos que tenían una apertura en forma de bola de rugby. Va a presentar un mini RAFE y va a haber alteración del patrón del flujo aórtico, que generalmente genera un flujo excéntrico, y este es un grupo nuevo que se encontró en pacientes que eran operados por dilatación aórtica y que en el momento del acto quirúrgico se encontró que la válvula aórtica tenía un mini RAFE.
está todavía en estudio su pronóstico. Podemos ver en esta ecografía un eje corto donde podemos ver una válvula aórtica que aparenta ser tricúspide, pero que en esta zona tiene un mini rafe. ¿Cuál es la fisiopatogenia de todo esto? Va a haber una heterogeneidad genética que va a estar ligada a diferentes cromosomopatías. Va a tener una mayor prevalencia en los pacientes con síndrome de Down, síndrome de DiGeorge y síndrome de Turner, con una prevalencia entre el 15 y el 30% de los pacientes con esta enfermedad. También puede estar presente en el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz y el de William-Beuren. Los mecanismos que van a dar lugar a la formación de la valvulopatía bicúspide, los genes y las interrelaciones de las moléculas implicadas en el desarrollo normal del tracto de salida del ventrículo izquierdo no se conocen todavía de forma adecuada. Se ha relacionado a la válvula aórtica bicúspide con diferentes vías de señalización que van a ser clave en el desarrollo morfológico normal del corazón, como la superfamilia del factor del crecimiento tumoral beta, la familia GATA, TBX20, la sintetasa 3 del óxido nítrico y el gen Notch1, entre otros. Entre las formas esporádicas o no sindrómicas, las mutaciones en el gen Notch1 son las más estudiadas. ¿Cómo va a ser la presentación clínica de esta enfermedad? Se puede presentar como insuficiencia aórtica, siendo la complicación más frecuente, con un 47 a un 64% de prevalencia y de un 13 a un 32% de los casos es moderada severa. La media de edad de la presentación es 45 años y la supervivencia a largo plazo de los pacientes que están sometidos a recambio valvular por IAO es similar a la población general. Se puede presentar también como estenosis aórtica durante la quinta o sexta década de la vida, y la presentación va a ser entre 5 y 10 años antes que una válvula aórtica tricúspide. Puede presentarse también como doble lesión valvular, que es rara en 1% de los pacientes, hasta el 38%, pero hasta el 38% de los pacientes que se someten a recambio valvular aórtico por doble lesión valvular significativa presentan generalmente válvula aórtica bicúspide. Se puede presentar también como endocarditis infecciosa entre un 2 a un 5% de los pacientes, y por este motivo las guías actuales no recomiendan realizar profilaxis antibiótica en estos pacientes, solo en aquellos con antecedentes de endocarditis. Y también como aortopatía en un 40% de prevalencia en pacientes con válvula aórtica bicúspide y hasta un 20% para aneurisma aórtico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Generalmente lo que va a pasar es que el paciente va a presentar un soplo sistólico o diastólico dependiendo con qué valvulopatía se presente. Generalmente también puede ser que le realicen un ecocardiograma por otra causa y sea un hallazgo que la válvula sea bicúspide, porque se realiza un screening por antecedentes familiares de válvula bicúspide, porque llega a presentar disfunción valvular o porque esta disfunción valvular le genere síntomas. El ecocardiograma presenta una sensibilidad y especificidad para detectar la válvula aórtica bicúspide de entre un 92 y 96% respectivamente. Para realizar el diagnóstico, la válvula se debe visualizar en sístole, que es cuando va a estar abierta, y en una vista parasternal del eje corto. No se debe realizar en diástole cuando la válvula está cerrada, ya que el RAFE puede hacer parecer que la válvula parezca trivalva, generando confusión. La descripción del eco debe comprender el diagnóstico de la válvula bicúspide, cuál es el fenotipo valvular, cuál es el grado de calcificación, si hay RAFE o no, el grado de disfunción valvular, la evaluación de lesiones asociadas y la medición de la raíz aórtica. Cuando la válvula se encuentra muy calcificada, como en las estenosis avanzadas, es difícil diferenciar las cúspides valvulares y el diagnóstico puede ser menos preciso. En estos casos se sugiere una ecografía transesofágica para realizar una visión más detallada y de mejor calidad. ¿Cómo sería la evolución de la enfermedad? La supervivencia de los pacientes con válvula aórtica bicúspide no va a ser diferente a la estimada en la población general, que piensa que el flujo turbulento y el aumento de la tensión de las valvas causada por la arquitectura anómala va a producir cambios acelerados en la válvula. Y esto va a explicar que la edad media más temprana de una válvula bicúspide en comparación con una válvula estenosada tricúspide. ¿Cuáles serían las complicaciones de esta patología? La más frecuente, como ya les había mencionado, es la disfunción valvular, siendo la IAO en moderada severa 13 a 30% de los casos, EAO moderada severa 12 a 37% de los casos, endocarditis en un 2 a un 5%,
dilatación aórtica de un 20 a 40% y disección aórtica. Con respecto a la estenosis aórtica, la mayoría van a ser consecuencia de la calcificación valvular, que aparece entre 15 y 20 años antes que en pacientes con válvula aórtica tricúspide. Va a haber inflamación, infiltración lipídica y producción de proteínas como mediadores en la calcificación del tejido valvular. Así, el mecanismo de la calcificación va a ser similar que en las válvulas tricúspides. En los pacientes pediátricos se ha visto que el morfotipo confusión de la valva sigmoidea derecha y la no coronariana se asocia con mayor frecuencia a estenosis significativa. Esto también se va a evidenciar en la población adulta acompañándose de mayor grado de disfunción valvular. También puede tener insuficiencia aórtica, es la manifestación común especialmente en los adultos jóvenes, que puede aparecer aislada o combinada con estenosis. Los mecanismos pueden ser por prolapso, por endocarditis, por degeneración mixomatosa o funcional, secundaria a la dilatación de la raíz aórtica o aorta ascendente. Es frecuente encontrar pacientes con IAO que con los años se les va calcificando la válvula y terminan también con estenosis aórtica severa. Cuando la válvula aórtica bicúspide es pura, tiene dos velos simétricos que evolucionan con menor grado de disfunción valvular y menor tendencia a la estenosis aórtica. Las principales razones que pueden justificar esta evolución más benigna son que el RAFE, como ya les había mencionado también, tiende a iniciar el proceso de calcificación y las válvulas con RAFE tienden a ser más asimétricas, con una válvula sigmoidea de mayor tamaño que va a facilitar el prolapso y la regurgitación. También puede presentar dilatación aórtica, estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar dilatación de la aorta ascendente y disección. Van a haber dos fenotipos. El más frecuente es el fenotipo tubular, que va a mostrar una mayor dilatación de la aorta ascendente que de la raíz aórtica. Y el fenotipo raíz, que se va a evidenciar en el 20 al 30% de los pacientes, que se asocia a hombres jóvenes y insuficiencia aórtica significativa. Aunque algunos estudios no han demostrado que el morfotipo valvular sea un predictor de dónde va a realizarse la dilatación aórtica, existen estudios de flujo de la aorta ascendente mediante resonancia con 4D flow que confirman que el tipo de hélice del flujo generado por el morfotipo valvular va a condicionar la localización del shear stress de la pared aórtica. Existe una teoría hemodinámica que dice que la dilatación se va a deber al estrés hemodinámico anormal que genera el flujo turbulento excéntrico resultante de la válvula aórtica bicúspide sobre la pared aórtica. La fuerza tangencial que va a ejercer el flujo en la pared y que se ha podido estimar mediante el análisis de flujo de resonancia cardíaca cuadridimensional se denomina wall shear stress o el estrés continuo de la pared. Esto podría explicar la tendencia a desarrollar aneurismas de diferentes localización de acuerdo al morfotipo valvular. Existe otra teoría, que es la teoría genética, que dice que las alteraciones de la pared aórtica se deben a un origen genético común y que va a explicar la morfogénesis de la válvula aórtica. El papel de la genética o los factores hemodinámicos es difícil de determinar, siendo probablemente una conjunción de ambos factores y que pueden explicar el desarrollo de esta complicación. Lo que les decía de la resonancia cardíaca y del flujo de 4 dimensiones es así. A la izquierda tenemos una imagen de una aorta de un paciente sano, sin valvulopatías, o sea, de una válvula tricúspide, válvula aórtica tricúspide o trivalva. En la imagen del centro tenemos el flujo aórtico de un paciente con válvula aórtica bicúspide con la valva coronariana derecha e izquierda fusionadas. Y en la imagen de la derecha, un paciente con válvula aórtica bicúspide con fusión de la valva coronariana derecha y la no coronariana fusionadas. En la imagen del centro vamos a ver la dirección del flujo que va a incidir en la curvatura externa de la aorta, siendo la dilatación de la aorta desde la raíz hacia arriba. Y en la imagen de la derecha tenemos que el flujo se va a dirigir hacia atrás en la aorta proximal y va a incidir en la pared externa de la aorta ascendente, pero en su porción distal. Entonces podemos ver cómo va a ser diferente los tipos de dilatación de acuerdo a cuál sea la fusión donde estén las valvas. En esta otra imagen la misma explicación, como en este paciente que tiene fusión de la valva coronariana izquierda con la derecha, la dilatación va a ser proximal, y en un paciente que tiene dilatación de la valva coronariana derecha y la no coronariana,
la dilatación es más distal. Y en esta otra imagen lo mismo, que puede haber un patrón de dilatación de la aorta ascendente, otro patrón de dilatación de la raíz y otro patrón de dilatación de toda la aorta ascendente extendido. Con respecto a la disección aórtica, va a ser la complicación más temida en los pacientes con válvula aórtica bicúspide debido a la alta mortalidad asociada. La incidencia es baja, de un 0,1%. Aunque la probabilidad de disección es mucho menor que en los pacientes con síndrome de Marfan, la válvula aórtica bicúspide es 100 veces más común y esto puede originar un número relevante de disecciones aórticas. Esto va a afectar típicamente a aortas dilatadas en pacientes que frecuentemente no están diagnosticados. Entre los factores de riesgo para desarrollar disección aórtica se encuentran la dilatación aórtica, tener sexo masculino, historia familiar de disección aórtica, coartación aórtica o presentar síndrome de Turner. Podemos ver en esta imagen disección, de la aorta ascendente, en la imagen A, en un corte coronal y en un corte axial. ¿Cuál sería el tratamiento médico de estos pacientes? No existe ningún tratamiento médico que sea eficaz que vaya a evitar el deterioro progresivo de la válvula. Estos pacientes se les tiene que dar información sobre su estilo de vida y la evolución de la enfermedad. Se les recomienda tratamiento con beta bloqueantes o ARA-2 si la raíz aórtica o la aorta ascendente están dilatadas, estatinas para disminuir la expresión de las metaloproteinasas en la matriz extracelular de los pacientes con dilatación aórtica, pero aunque el riesgo de disección no está bien documentado en válvula aórtica bicúspide, se recomienda desaconsejar el embarazo a los pacientes con diámetros aórticos mayores a 50 milímetros y se recomienda realizar tratamiento quirúrgico antes del embarazo. Pero ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Las indicaciones de cirugía van a ser similares a los pacientes con válvula aórtica tricúspide. Asimismo, se puede realizar TAVI en pacientes seleccionados que tengan alto riesgo quirúrgico. Si se necesita realizar reemplazo valvular aórtico por estenosis o por insuficiencia, se recomienda realizar el reemplazo simultáneo de la raíz aórtica si la dimensión de esta excede los 45 milímetros. Incluso en la ausencia de valvulopatía aórtica se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica cuando la dimensión sea mayor de 55 milímetros o en adultos con válvula aórtica bicúspide y se puede considerar con un diámetro de 50 si hay antecedentes familiares de disección o pruebas de progresión rápida. En este cuadro podemos ver las indicaciones de la Sociedad Española de Cardiología, que indica las indicaciones de cirugía cuando el paciente tiene insuficiencia aórtica grave. La cirugía estaría indicada en pacientes que se van a someter a una CRM o una cirugía de la aorta ascendente o de otra válvula como indicación clase 1C, en pacientes asintomáticos con FEI en reposo menor al 50% y pacientes que estén sintomáticos. Se debe considerar la cirugía para pacientes asintomáticos con FEI en reposo mayor a 50, pero que tengan dilatación grave del ventrículo izquierdo o de Se recomienda la reparación de la válvula aórtica mediante la técnica de reimplante o remodelado o anuloplastía en pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica y válvula tricúspide, siempre que los cirujanos tengan experiencia realizando esta intervención. En la cirugía se debe considerar para pacientes con enfermedad de la raíz aórtica con un diámetro máximo de la aorta ascendente mayor a 50 milímetros en presencia de válvula bicúspide con factores de riesgo adicionales o coartación como indicación 2A-C. Cuando la cirugía sea la indicación primaria para la válvula aórtica, se debe considerar el reemplazo de la raíz aórtica o de la aorta ascendente cuando el diámetro sea mayor a 45 milímetros, especialmente en presencia de válvula bicúspide. Tenemos también las indicaciones de la American Heart Association del 2020 en pacientes con válvula aórtica bicúspide como indicación 1B en pacientes asintomáticos o sintomáticos con válvula aórtica bicúspide y diámetro de la aorta ascendente mayor a 5,5 centímetros, se recomienda intervención quirúrgica para reemplazar la porción sinusal de la aorta o la aorta ascendente. Como indicación 2A en pacientes asintomáticos con válvula aórtica bicúspide que tengan un diámetro de la porción sinusal o de la aorta ascendente de entre 5 y 5,5 centímetros y que tengan un factor de riesgo adicional para presentar disección aórtica,
como antecedentes familiares, crecimiento aórtico mayor a 0,5 centímetros al año, que tengan coartación aórtica. Se les recomienda realizar intervención quirúrgica para reemplazo si se realiza en un centro con experiencia. También como indicación 2AB, en pacientes con válvula aórtica bicúspide con indicación de reemplazo de la válvula, se les puede considerar reparar la válvula si es un centro con experiencia. Y como indicación 2B, en pacientes que tengan válvula aórtica bicúspide y insuficiencia aórtica severa, se recomienda realizar, se puede considerar reparación de la válvula si es un centro con experiencia. Y en pacientes con válvula aórtica bicúspide sintomáticos que tengan estenosis aórtica, se puede considerar realizar la TAVI como una alternativa al reemplazo, después de considerar el riesgo-beneficio del paciente y sus preferencias si la cirugía se va a realizar en un centro con experiencia. Por último, a modo de resumen, tenemos que una válvula aórtica bicúspide, si la porción sinusal o el diámetro de la aorta ascendente mide más de 5,5 centímetros, se recomienda realizar el reemplazo de la aorta ascendente. Si el diámetro sinusal o la porción de la aorta ascendente mide entre 5 centímetros y 5,5 centímetros con factores de riesgo para disección, se recomienda realizar reemplazo de la aorta ascendente. O que tenga indicación de reemplazo valvular quirúrgico y la aorta ascendente mida mayor o igual a 4,5 centímetros, también se recomienda realizar el reemplazo de la aorta ascendente. Y si la porción sinusal o la porción de la aorta ascendente mide entre 5 y 5,5 centímetros sin factores de riesgo de disección, se puede realizar el reemplazo de de la porción sinusal de la aorta o la aorta ascendente si se realiza en pacientes de bajo riesgo. Y por último, la cirugía de preservación de la válvula se puede considerar en un centro que tenga experiencia. Por último, las indicaciones de la estenosis aórtica sintomática las conocemos, y como cirugía concomitante de la válvula aórtica por otro procedimiento, el reemplazo valvular está indicado en pacientes con estenosis aórtica grave que se vayan a someter a CRM o cirugía de la aorta ascendente o de otra válvula, y se debe considerar el reemplazo valvular aórtico quirúrgico en pacientes con estenosis aórtica moderada que se sometan a CRM o a cirugía de la aorta ascendente o de otra válvula posterior a la evaluación del equipo cardiológico. ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? Se les tiene que realizar ecocardiogramas transtorácicos periódicos para descartar complicaciones silentes. En pacientes que tengan insuficiencia aórtica leve a moderada cada 2 años y si es severa, anual. Que tengan estenosis aórtica leve o moderada, anual, y si es severa, cada 6 meses. Y si presentan dilatación de la aorta ascendente o de la raíz, control con ecocardio, con tomografía o resonancia anual. Muchas gracias.